Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a la cadena de bloques. Y hoy por fin, después de unas merecidas vacaciones, estamos de vuelta aquí en el pod. Y vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Y hacer un inciso porque, claro, en este tiempo de vacaciones han ocurrido a nivel de mercado una cantidad significativa de cosas. Tenemos, por ejemplo, entre otras cosas, a Bitcoin de vuelta en los $50.000, por encima ya, a Cardano batiendo máximos históricos. Ya sabéis que aquí, yo sí he seguido a Cardano ya desde hace tiempo de cerca. También a Binance por ciertas regulaciones y cosillas que le han afectado, también lo tenemos con una subida interesante. En fin, tenemos verde en el mercado, que es algo que, en los últimos meses se había tornado un poco el ambiente rojo, pero ya lo tenemos de vuelta. Y lo tenemos de vuelta ¿de qué manera? Estoy pensando en crear una sección semanal, supongo, para añadir un podcast más a la semana, que sea resumiendo noticias y precio. No vamos a pararnos en análisis técnico. Ya sabéis que no soy nada fan del análisis técnico. Tengo una opinión, que ya explicaré si es que no la he explicado ya, respecto al análisis técnico. Pero como ese no es el tema que nos ocupa hoy, eso ya veré cómo lo hago. Eso sí, si queréis que tengamos esa sección, ¿no?, que analice un poco cómo ha ido la semana en el mercado, noticias interesantes que han ocurrido en el criptoespacio a lo largo de cada semana, pues ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter como @lacadenabloques y ahí comentarnos qué queréis y qué no queréis, y también darnos feedback de los que ya hemos publicado, ¿no?, de algún programa que hayáis escuchado y os haya parecido interesante, hayáis aprendido algo, tengáis dudas, que es posible. No siempre soy capaz de explicar las cosas tan claras como a mí me gustaría. Y ahora sí, vamos al tema que nos ocupa hoy, que como ya habréis visto en el título del podcast, que no sé exactamente cómo se llamará, porque todavía no lo he publicado, evidentemente, ahora que lo estoy grabando, pero será algo así como el valor de la escasez, o algo similar. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hablar de un artículo original de mediados de 2019, ¿vale? Este dato es importante porque ya veremos que en este artículo, que ahora veremos de qué es, aunque alguno que a lo mejor ya lleve un tiempo en el mercado y haya seguido, sobre todo la cuenta de Twitter, ya se puede imaginar lo que es. Es importante la fecha porque contiene, un modelo, ¿vale? Que lo que busca es, como medir el valor de Bitcoin en función de su escasez. Y, evidentemente, si el artículo es de 2019, en 2019 ya hicieron predicciones para 2020 y 2021. Y ahora, que nosotros ya hemos visto lo que ha ocurrido en 2020 y 2021, vamos a ver cómo de lejos o cómo de cerca se quedó este artículo del usuario de Plan B. Supongo que muchos sabréis quién es, una cuenta muy muy grande en Twitter, que precisamente se dedica a esto que vamos a leer en este artículo suyo. El artículo nos empieza hablando del white paper de Bitcoin, ¿no?, publicado el 31 de octubre de 2008. Y eso, y apenas un par de meses después, el 3 de enero de 2009, como ya sabemos por aquí, ya hemos comentado en algún otro podcast, se creó el primer bloque de Bitcoin y difundió el código de Bitcoin 5 días más tarde, y ahí empieza el camino, tras el cual, comenta en el artículo, la capitalización de Bitcoin se encontraba en marzo de 2019, he dicho mediados, a lo mejor tirando a inicios del 19, en $70.000 millones. Recordemos que ahora mismo, a día 23, a las 3 de la tarde, la capitalización de Bitcoin no es de 70.000 millones, sino de 944.000 millones. Es decir, más de 10 veces lo que en aquel momento era de marzo de 2019. O sea, estamos cerca del billón español, trillón americano, ya sabéis cómo va esto, de capitalización de mercado. Es decir, que ha crecido una burrada desde entonces.
Y continúa comentándonos que, bueno, que Bitcoin es el primer activo del mundo que es digital y a la vez escaso. Esto es importante, ya lo hemos comentado alguna vez, que Bitcoin tenía, bueno, tiene esta particularidad, y por eso se le compara, como ya hemos dicho aquí también otras muchas veces, con la plata y el oro. Es decir, bueno, tiene esa funcionalidad de, bueno, esa funcionalidad, digamos, ese feature, esa característica de ser escaso. ¿Qué pasa? Claro, no puedes cambiar oro por radio o por ondas de un satélite, pero sí puedes cambiar Bitcoin, con lo cual esos son los extras. Por eso muchos defendemos que Bitcoin podría llegar a ser un oro 2.0 y encima digital, y con todas las ventajas que ser digital supone. En palabras del propio Nakamoto, comenta el artículo, digamos que proponía un experimento mental, ¿no? Imaginarnos que hubiese un metal tan escaso como el oro, pero con las siguientes propiedades: un color gris aburrido, que aísla de la electricidad, no tiene una dureza especial, es inútil para cualquier propósito decorativo y tal. Sin embargo, también tiene una propiedad especial, dice mágica, que se puede transportar a través de una red de comunicaciones. Es decir, que no hace falta llevarlo físicamente encima. Bueno, pues por descontado, esta escasez digital tiene valor. Pero este artículo que estamos leyendo, que estamos comentando, lo que propone es cuánto. ¿Cuánto es ese valor que tiene esta escasez digital del Bitcoin? Y este artículo lo que hace es eso: medir la escasez usando la relación entre las reservas de Bitcoin y su producción. Es decir, el Bitcoin nuevo que se emite y el Bitcoin que ya existe. Y va a usar esa relación para modelar y calcular el valor de Bitcoin a futuro. Es decir, hacer como una línea del valor que debería tener Bitcoin si va cumpliendo, que ya sabemos que sí, esta relación que existe. Pero hay que medirla. Este método es un modelo que se utiliza típicamente para valorar materias primas, ¿vale? Y en inglés se conoce como stock to flow. Entonces lo que vamos a ver es eso, la escasez y el modelo del stock to flow, que es de lo que antes comentaba, que si alguien me sigue por Twitter alguna vez ya me ha podido ver tuitear gráficos de este modelo del S2F, el stock to flow. Con lo cual, bueno, los diccionarios normalmente definen escasez como una situación en la que algo es difícil de obtener o encontrar, es decir, una falta de algo. Nick Szabo, que ya sabemos que creo que haya aparecido en algún podcast, lo he nombrado, tenía una definición un tanto diferente, ¿vale? Y esta definición es un coste que no se puede sustituir. Por ejemplo, las antigüedades, el oro, el tiempo, tienen estas cosas en común. Su coste es irreemplazable. Pero hay algunos problemas a la hora de implementar esos costes insustituibles en un ordenador. Comentaba él en aquel tiempo que escribía esto, que si podíamos solucionar esos problemas, es decir, si tuviésemos la capacidad de esos costes insustituibles, meterlos en algo digital, podríamos crear algo así como el oro digital, hablaba él. Ya sabemos que ahora mismo ya Bitcoin se compara desde hace mucho tiempo con el oro, gracias a haber conseguido estos costes insustituibles. De esta manera, bueno, Bitcoin tiene una escasez insustituible porque producirlos requiere de mucha electricidad y porque su producción no puede ser falsificada fácilmente, en contraposición con lo que ocurre con el dinero fiduciario, ¿no? el dinero fiat, del que hablamos muchas veces y que todos conocemos. Y también en contraposición con lo que ocurre con algunas altcoins. No tienen límite máximo de producción, no utilizan POW, no utilizan prueba de trabajo, tienen baja velocidad de procesamiento, tienen un pequeño grupo de personas o empresas que pueden, digamos, influir fácilmente en la cantidad disponible, con lo cual todos estos son factores que hace que Bitcoin, como ya hemos hablado otras veces, al ser la primera, al tener ese contexto de ser la primera e implementar por primera vez esto, digamos que tiene un escenario, ¿no? Un entorno que no se va a volver a dar nunca, y eso, aparte de todo esto que se le incluyó a Bitcoin, estas características, lo hacen algo muy valioso.
Entonces vamos a ver. El ratio de reservas y producción, ¿vale? El stock flow, el SF, del oro hace que sea la mercancía con menor elasticidad de oferta. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Tan raro que acabo de decir. Significa que ante aumentos de precio del oro, la producción no puede aumentar o no puede aumentar significativamente porque simplemente es muy difícil. Es decir, tiene una escasez insustituible, como ya hemos dicho antes. Las reservas existentes, por ejemplo en Bitcoin en 2017, eran de alrededor de 25 veces la producción de Bitcoins en 2017. Con lo cual, hubieses necesitado 25 veces el año 2017 en producción de Bitcoin para igualar el Bitcoin que ya existía en 2017. ¿Vale? Es como contar los años de producción que necesitarías para alcanzar la cantidad que ya existe. Es decir, esta escasez se puede cuantificar mediante este ratio, ¿vale? Este ratio de reservas y la producción que tienes. O en inglés, stock flow. Entonces, las reservas o el inventario que se alude en este artículo es la cantidad total producida en la historia. ¿Vale? Con producción nos referimos a la cantidad de un bien que se puede generar en una unidad de tiempo, en este caso, un año. Entonces, aquí la inversa de esa relación, es decir, la producción partido de las reservas, se puede utilizar para conocer el ritmo al que crece la oferta de ese producto, o de este bien, en este caso, pues eso, oro, plata, etcétera. Bitcoin, como ya hemos dicho. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. El oro, por ejemplo, tiene el mayor ratio stock flow con 62. Con una puntuación de 62. Es decir, que deberíamos estar 62 años produciendo oro al ritmo que tenemos actualmente para llegar a tener el nivel de reservas actual. Es decir, tú coges todo el oro que existe ahora mismo, todo el oro que hemos producido en la historia ahora mismo, y lo metes en una caja. ¿Vale? Imaginemos eso, lo metemos todo en una caja. Y continuamos fabricando, extrayendo y refinando oro a la misma velocidad que lo estamos haciendo ahora. Pues tardaríamos 62 años en tener otra caja llena con el mismo oro que hemos guardado en la anterior. Eso es lo que quiere decir, por si antes no se había entendido. Aquí lo tenéis de una manera más gráfica. La plata, por ejemplo, es la segunda, con un ratio de 22 años. Y estos números, evidentemente, se consideran relativamente altos. Y eso es lo que les da a estos metales su valor y, por lo tanto, su condición de valores monetarios, ¿no? Ya sabemos que el oro, como valor monetario, pues siempre ha tenido su importancia, tanto en la historia como ahora mismo, aunque no sea con respaldo de monedas fiat y tal, pero de otra manera también lo es. En el momento del artículo, de Bitcoin se habían producido 17,5 millones. Ahora sabemos que ya estamos en 18,5, algo más, diría yo, 18,800 o algo así. Un millón más. Actualmente dice aquí que en 2019 la producción anual era de 0,7 millones de monedas. Y esto le da un ratio, creo que con estos datos, da un ratio de SF, de Stock Flow, de 25. Es decir, superior al de la plata. Instantáneamente, esto ya nos dice que Bitcoin juega en la liga del oro y la plata. Está entre los dos. Más cerca de la plata, pero juega entre los dos. En lo que respecta a su ratio de reservas y producción. La oferta de Bitcoin, a todo esto, está fijada. Es decir, nuevas monedas se crean con cada nuevo bloque, cada vez se crea cada 10 minutos de media. En fin, ya sabemos cómo funciona, digamos, el proceso de creación de Bitcoin, que las recompensas empezaron en 50 y el código esta vez establece que cada 210.000 bloques, es decir, unos 4 años aproximadamente, como ya hemos dicho infinidad de veces, ocurre el halving, ¿no? Las recompensas descienden a la mitad y por este proceso es el que hace que la producción de Bitcoin sea cada vez menor. De nuevo Bitcoin, quiero decir. Además, por cómo está diseñado el sistema, estas bajadas son drásticas. Es decir, si llegas al bloque 209.999, bueno, de hecho, no, el 210.000, vas a minar, por ejemplo, en aquel primer momento 50 bitcoins y en el siguiente, ya seas tú el que lo mines u otro, ya solo va a poder conseguir 25. Es decir, no hay un descenso
digamos que vaya ocurriendo de forma paulatina, ¿no? Que vaya descendiendo de 50, 49, 48 y medio, 47, 40... No, de 50 a 25, de golpe, de un bloque para otro. De hecho, si estáis escuchando esto no en Spotify, no en iVoox, no en Apple Podcast, sino que lo estáis escuchando en YouTube, iré poniendo gráficas y fotos para que se vaya entendiendo esto mejor. Entonces, porque ahora iré haciendo alusión a distintos gráficos. Entonces, en el gráfico se pueden ver escalones, muchos escalones del descenso, ¿no?, de emisión de Bitcoin de manera bastante brusca. Entonces, ahora vamos a relacionar el ratio de reservas y producción con el valor, que es lo que hemos dicho al principio. A nosotros nos interesa saber qué valor asociado, es decir, cuánto vale estos ratios de reservas y producción del stock to flow. La hipótesis en este estudio, comenta en el artículo, es que la escasez, medida como el ratio de stock to flow, tiene un impacto directo en el precio. Mirando la tabla de la que os he hablado, en la que se ve la producción de bitcoins y el descenso después de cada halving, que como os digo se representa como a lo largo del tiempo como una escalera con bajones bruscos, podemos ver que el precio de Bitcoin es mayor cuanto mayor es el ratio de stock to flow. Es decir, ocurre como el oro. El oro vale más que la plata. Aquí luego hablaremos, hay muchos factores más, pero para que nos entendamos, estamos hablando solo en cuanto al ratio de stock to flow. El ratio stock to flow del oro es mucho mayor, cerca de 3 veces el de la plata. Y eso nos indica, entre otras cosas, que el precio del oro debería ser mayor que el de la plata, como así es. Entonces, si Bitcoin tiene un ratio mayor, un ratio grande, nos dice que esto, implica que tiene un valor. El siguiente paso para analizar todo esto es recoger un montón de datos y crear un modelo estadístico que nos indique realmente qué valor tiene Bitcoin en cada momento del tiempo respecto a este modelo de stock to flow, que como ya sabemos, si siempre vamos a saber cuánto Bitcoin se puede producir, o sea, cuánto Bitcoin se va a estar produciendo en cada momento de la historia hasta que esté producido por completo, y cuánto hay, digamos, ya producido en cualquier momento, podemos hacer la gráfica completa. En el oro a lo mejor pasado mañana descubren una mina gigante, entonces pues depende de lo rápido que la vacíen, pero habrías descubierto oro nuevo que no tenías en cuenta. Con Bitcoin eso no puede pasar. Entonces aquí digamos que calcula un ratio de stock to flow mensual para Bitcoin valorado desde diciembre de 2009 hasta febrero de 2019, el mes anterior a la publicación de este modelo, que representa en una gráfica como 111 puntos, 111 meses. El número mensual de bloques puede saberse consultando directamente la blockchain, con lo cual son datos que se pueden comprobar siempre, porque digamos que el número real de bloques difiere bastante del número teórico, porque los bloques en 2009 al principio el tiempo de minado fue inferior. O sea, el número de bloques, no el tiempo de minado. El número de bloques minados fue menor al que teóricamente se tenía que haber minado en el primer año. Ya sabemos que esas cifras de 10 minutos son aproximadas. Conociendo el número mensual de bloques minados y la recompensa de cada uno de ellos, se puede calcular las reservas y producción, lo que he dicho antes. Se puede generar, digamos, este gráfico completo de todo el tiempo. Los datos de precios de Bitcoin están disponibles en muchas fuentes, ¿no? Comienzan en julio de 2010 y, se añaden los primeros precios conocidos. El primer precio conocido al que se hizo un intercambio fue de, y atentos a esto, 0.000076 Bitcoins por USD. Esto creo que se refiere USD por Bitcoin. En octubre de 2009. Que fue la primera orden de venta y compra en un mercado. Se cruzó a 0.003 dólares por Bitcoin en Bitcoin Market en marzo de 2010. En mayo de 2010, como ya sabemos, el famoso Pizza Day, que celebramos siempre por Twitter, por cierto,
se compraron 2 pizzas utilizando 10.000 bitcoins, el cambio eran $41, con lo cual ahí simplemente divides los $41 entre 10.000 bitcoins y te da el precio de ese momento, ¿no? La primera transacción por un bien que se tenga registrada al menos. Con lo cual, para comparar tenemos los datos de los ratios del oro y la plata, que son 62 y 22. Y su capitalización en billones europeos, que son 8,5 el oro y 308.000 millones de dólares la plata. Esto en 2017. El artículo era de 2019. 2019. Datos de 2019 de la plata y el oro. Entonces, el modelo, aquí ya coloca, digamos, el primer gráfico de este modelo de Stock to Flow, que básicamente es un mapa de dispersión. ¿Qué es un mapa de dispersión? Pues en un lado medimos la puntuación, digamos, el ratio de Stock to Flow, y en el otro el market value, o sea, el total de valor de ese mercado. Y mide, dónde está el oro, dónde está la plata y el recorrido que ha ido siguiendo a lo largo del tiempo Bitcoin. Midiéndolo con una tercera barra que no es un eje del propio gráfico, sino que es un código de colores en los puntos que van señalando el recorrido de Bitcoin. Entonces, la línea de regresión de los datos confirma lo que se puede ver en el gráfico, que ya he dicho que si lo estáis viendo en YouTube, estáis viendo ahora mismo el gráfico. El valor de mercado, o sea, la relación estadística entre el ratio de Stock to Flow y el valor de mercado da como resultado un 95%. Es decir, que la probabilidad de que la relación entre el ratio del Stock to Flow y el valor de mercado sea casualidad es prácticamente cero. Por supuesto que aquí, es lo que dije antes, ya hablaríamos de esto, no solo impacta el precio, no solo el ratio del Stock to Flow. Hay regulaciones por parte de países, hay hackeos, hay otras noticias, hay infinidad de cosas que afectan el precio. Con lo cual eso es lo que hace que esa relación no sea del 100%, sino del 95%, porque hay, digamos, ciertos acontecimientos que no están tenidos en cuenta. Dicho todo esto, el factor dominante parece ser que sí, que es la escasez, el ratio de Stock to Flow. Digamos que durante el pico de precio del mercado alcista de 2017, el ratio de Stock to Flow era del 22 y la capitalización era de 230.000 millones, muy cercano a datos de la plata. Ya sabemos que desde entonces, ha subido muchísimo. En el próximo evento, que aquí comentaba que sería en mayo de 2020, causaría que el ratio de Stock to Flow, que actualmente es de 25, pase a ser de 50. Aquí ya estamos mucho más cerca del oro que de la plata. Con lo cual decía aquí que la predicción, leo textualmente, la predicción del valor de mercado de Bitcoin después del halving de mayo de 2020 es de 1 billón europeo de dólares, lo que significaría que cada Bitcoin valdría aproximadamente $55.000 en el mercado. Como os he comentado al principio, ahora mismo, después de recuperarnos de una caída bastante importante, relativamente importante, estamos en $50.000 y hace unos meses estuvimos en 60 y tantos mil, no me acuerdo exactamente cuántos. Con lo cual, comenta aquí que es bastante espectacular y una cuestión de precio, de tiempo que se alcancen esos precios. Concretaba aquí que lo más probable es que veamos estas cifras 1 o 2 años después del halving, es decir, en 2020 o 2021. Pues ya sabemos que, hace ya 2 años de este artículo y acertó con bastante precisión este modelo de Stock to Flow, el modelo del S2F. Entonces, aquí trata un poco el tema de dónde vendría ese dinero, ¿no? De dónde vendría el dinero necesario para alcanzar la capitalización de $1 billón, que aquí, les parecía una locura y ahora mismo estamos ahí. Y decía eso, que la respuesta era de la plata, del oro, de países y regiones con tipos de interés negativo, Europa, Japón, y ponía aquí que pronto otros países importantes, ya sabemos que así ha sido, en fin, de millonarios y billonarios protegiéndose de las medidas de flexibilización cuantitativa, y de inversores institucionales descubriendo el activo con mejor rendimiento en los últimos 10 años.
Ya tuvimos a Tesla entrando, ya tuvimos a MicroStrategy, ya tuvimos bueno, en fin, una infinidad de inversores institucionales que ya hace 2 años ya adelantaban aquí que eso iba a ocurrir. Y ahora tenemos lo que es el modelo predictivo, ¿no? El precio, digamos, la predicción de precio siguiendo este modelo de stock to flow para próximos años. Como se puede observar, el modelo predictivo y el precio real, para los que estéis viendo el gráfico, casan bastante bien. La verdad es que es bastante acertado el gráfico, especialmente después del halving de noviembre de 2012. A partir de ahí el modelo se vuelve bastante preciso. O sea, mucho más que en la parte anterior, aunque la parte anterior no era para nada desacertada. Bueno, en 2016 hubo un momento de... Bueno, no se terminaba de amoldar. Hubo un hackeo muy importante entonces de la DAO de Ethereum. Se perdieron 50 millones de dólares, que por aquel entonces era una locura de impacto en el mercado. Con lo cual, bueno, se puede apreciar también los primeros años de producción de bloques muy baja, comparado con los siguientes, que fue cuando se introdujeron las GPUs dedicadas a minería de bloques en 2010 y 2011, y los sistemas de hardware ASIC en 2013, que bueno, es el gran aumento de la producción de Bitcoin en aquellos años. Y el artículo, como conclusión, nos comenta que Bitcoin es el primer activo del mundo que es digital y escaso, lo dijo al principio, que es escaso como la plata y el oro y puede ser enviado por radio, satélite, internet, etc. Es decir, que por descontado, esta escasez real digital tiene valor. Y esto es lo que hemos tratado en este artículo, en este programa de hoy, viendo o cuantificando la escasez de Bitcoin utilizando la relación entre la cantidad almacenada ya existente de Bitcoins y la producción futura, actual y futura, de Bitcoin. Y utilizamos esta relación para modelar y calcular el valor de Bitcoin a futuro en un modelo que se usa típicamente para valorar materias primas, es decir, el modelo de stock to flow, el S2F. Con una coincidencia, digamos, del 95% a nivel estadístico con la predicción de precios y el precio real. Con lo cual, lo que comentábamos, la probabilidad de que esta relación sea casualidad es cercana a cero. Y hay un par de factores que le añaden, digamos, confianza al modelo, que es el oro y la plata, que son mercados totalmente diferentes, tienen sus diferencias, pero están alineados los dos con este modelo de SF, sirven para medir digamos sus precios y sus modelos, o sea, sirve para medir luego el de Bitcoin y que se aprecia una relación a través de una ley potencial. En fin, los que estéis viendo los gráficos lo habréis visto más claramente. Digamos que la predicción de valor de mercado de Bitcoin después del halving de mayo de 2020 es de 1 billón europeo. Es decir, lanza aquí como final del artículo esa predicción de Bitcoin a $55.000 en estas fechas, que como hemos visto es bastante acertado. Y deja aquí, bueno, cientos de referencias, ejemplos de ley potencial, la tercera ley de Kepler, en fin, Richter, en fin, muchas digamos, cosas que se han utilizado para realizar los cálculos, muchos gráficos, distintos todos, que como ya os he dicho os dejaré si estáis viendo esto en YouTube, para que podáis ir siguiendo, ¿no? Cuando yo esté hablando de un gráfico podáis ver ese gráfico y no solo estar escuchándome hablar de una imagen que no sabéis ni cuál es, aunque creo que he intentado que se entienda bastante bien, aunque no estuvieseis viendo en directo esos gráficos. Al final siempre me enrollo, sé que os gustan los programas, los pods que hago más cortitos, de 15-20 minutos, pero bueno, era el de vuelta de vacaciones. Me apetecía hablar de esto. Creo que es una de las claves de Bitcoin, la escasez. Es decir, el entender cuánto vale esa escasez, que es muchas veces aparte de otras muchas cosas que implica Bitcoin, del mensaje que lleva detrás Bitcoin, etcétera, y de los valores que transmite Bitcoin, de descentralización, etcétera. Digamos que a nivel de precio, ¿no? Que a veces también nos interesa el precio, no solo lo que hay detrás.
y la tecnología que supone y la mejora que supone en muchos aspectos, cuánto vale esa escasez. Porque ya hemos hablado que Bitcoin es escaso como pocas veces o como nunca habéis visto nada. Y ahora hay que ponerle precio a eso. Y entonces tenemos aquí este modelo, este artículo que hablaba sobre esto, y que podréis seguir este modelo si me seguís por Twitter. Como ya he dicho, lo suelo subir de vez en cuando porque es verdad que funciona muy bien. Evidentemente, ya sabéis que esto no es consejo de inversión, ni muchísimo menos, con lo cual es meramente informativo. Espero que, como siempre, os haya entretenido, hayáis aprendido algo. Os dejaré, evidentemente, el enlace al artículo en la descripción en Spotify no sé si podré, pero en cualquier otro de los lados, en Twitter lo dejaré, en YouTube lo dejaré, en cualquier otra plataforma que se pueda dejaré el enlace por ahí para que podáis leer el artículo textualmente vosotros, lo podáis consultar para ver ahí mejor explicado las cosas. Ya sabéis que esto es una especie de resumen con comentarios míos intercalados, con lo cual siempre viene bien consultar la fuente original. Como decía, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo y nos vemos próximamente en un nuevo pod de la cadena de bloques.